Bueno, gracias y de nuevo bienvenidos a nombre de todo el grupo. Eh, bueno, quisiéramos empezar con una reflexión de carácter general. No vamos ahora a entrar en las características de las obras de ustedes, sino quisiéramos empezar con algo más general en relación con cómo ven hoy el teatro. Es decir, ¿creen que en los últimos 10, 15 años ha cambiado o han cambiado los temas, las inquietudes temáticas más que formales? De eso hablaremos en otro momento con respecto, por ejemplo, a lo que pasaba a comienzos del siglo XXI. Eso, por ejemplo, ¿de qué nace la pregunta? Para que sea más claro un poco. Eh, en este proyecto hablamos también, estuvimos hablando y trabajando con textos de prosa y de poesía en otras etapas, en otras fases. Y vimos que en la narrativa, por ejemplo, eh, hay ciertos temas, ahora sugiero uno así, la ecocrítica, que está muy de moda. O sea, hay muchos escritores, no dramaturgos, que se ocupan de esos temas. Entonces, la pregunta, digamos, general es, ¿hay elementos temáticos que han surgido, que les parece que hayan surgido, que ustedes cultivan, que consideran que son más característicos de estas últimas 2 décadas o última década? ¿Querés arrancar? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un privilegio, un honor estar compartiendo con ustedes. A Pablo no lo conozco, mucho gusto. Si querés Hola, ¿qué tal? arrancar Mucho vos, gusto, encantado de ¿andas bien? saludarte. Igualmente. Y bueno, nada, mucho gusto con todos los compañeros que están ahí, que en realidad los vemos chiquitos, pero están todos ahí. ¿Querés arrancar vos, Pablo, la respuesta? Fenomenal, perfecto. Pues nada, igualmente un placer saludarte, Sebastián, y nada, muchas gracias a todos por organizar estos encuentros y por estar ahí. Esperemos que Bárbara se pueda incorporar ahora y no perdamos a uno de los tres, que sigamos nosotros. Y bueno, lo que comentabas, sí, es bueno, una pregunta y una cuestión muy general, ¿no? Que yo creo que todos los que escribimos o los que hacemos teatro, seguro que Sebastián también, de alguna forma nos planteamos consciente o inconscientemente, ¿no? Que creo que tiene que ver con la idea de, en mi caso particular, de por qué seguir haciendo teatro a estas alturas, ¿no? Quiero decir, creo que vivimos en un entorno y en una sociedad donde el audiovisual gobierna, digamos, ¿no? Y donde el peso del audiovisual es muy fuerte. Yo me formé, antes que en el teatro, me formé en el audiovisual, estudié cine y tengo como un peso del audiovisual importante. Y es algo a lo que yo le doy muchas vueltas, más que a los temas que nos pueden seguir, digamos, convocando para escribir. Creo que sí que le doy muchas vueltas y encuentro en muchos compañeros, por lo menos en España, seguro que en otros lugares también, la pregunta de cómo seguir haciendo teatro a estas alturas sin que el teatro se convierta de alguna forma en un sucedáneo del audiovisual, ¿no? O por decirlo de otra manera, ¿qué nos aporta el teatro que no nos aporten otros medios, ¿no? Ahora que todos tenemos acceso, digamos, a ver no sé cuántas mil series, no sé cuántas mil películas en nuestro ordenador y que todo lo tenemos a punta de un clic, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Dónde seguimos encontrando? ¿Qué seguimos encontrando en el teatro que nos haga seguir yendo a ese ritual, ¿no? Creo por eso que es un momento donde el teatro, de alguna forma, por lo menos en España, está más vivo que nunca, justamente por esa, bueno, necesidad de encuentro, ¿no? Y de ritual. Yo siempre digo que el teatro es, por un lado, como lo más antiguo que hay y al mismo tiempo siempre me parece lo más moderno, ¿no? Porque me parece que la capacidad de reinvención que tiene el teatro es como inigualable, ¿no? Y por ahí me parece una especie siempre como de muerto viviente, ¿no? Que siempre parece que está muriendo y que de repente revive, ¿no? Y revive y revive. Y no sé, a mí desde ahí me apasiona mucho porque cada vez me doy cuenta de todas las cosas infinitas que se pueden hacer en teatro, ¿no? Y que cuando yo empecé no las tenía tan claras y según voy avanzando, no solo no se me agota el espacio de juego, sino que se me agranda mucho, ¿no?
Claro. No sé, Sebastián, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero estoy de acuerdo contigo, el teatro hace 4000 años que está muriendo. Nosotros leemos las crónicas de los críticos de teatro griego y siempre pasaba desde la Grecia antigua hasta ahora que se decía que el teatro venía muriendo y lo que tiene el teatro me parece que es que como que se renueva porque es de expresión directamente como humana, o sea, una cosa que es con todo esto, por ejemplo, las inteligencias artificiales, yo no tengo ningún miedo porque el teatro es una de las cosas que no va a poder ser sustituido nunca, por ejemplo, Claro. para mí. Entonces, como volviendo al tema de la pregunta inicial, que se habían cambiado los temas. Yo creo que desde el punto de vista general, sí, claro, porque la generación cambió. Más allá de la forma, que la forma también es importante que también se ha modificado, pero las generaciones cambian y tienen intereses diferentes. Y particularmente en Uruguay, nosotros pasamos de un teatro de postdictadura, nosotros las dictaduras uruguayas terminaron en el 83, 84, 83 en realidad, 84 no, en el 83 formalmente, y sigue la cola de la dictadura un poquito más, entonces todo el teatro de fin de siglo tiene que ver con eso, con la denuncia de lo que pasaba en la época de la dictadura. A partir del siglo XXI, en realidad empiezan a surgir otras voces mucho más vinculadas con esta generalidad de la globalidad. Vos decías ecoarte. Nosotros en realidad en Uruguay yo no sé si tenemos tanto ecoarte en este momento. Sí tenemos otras inquietudes. Por ejemplo, ha surgido con mucha fuerza el teatro feminista, que no es teatro, no es parte del teatro que yo construya, ¿no? Pero sí reconozco que existe eso como temática que no existía capaz tan fuertemente hace unos años atrás. Sí estoy de acuerdo con Pablo de que el teatro está como todo el tiempo parece que está muriendo. Y creo que una de las características principales de por qué no muere nunca y por qué nosotros tenemos ese sentimiento es porque se sigue renovando. Y en cuanto a la forma, que decía Pablo, esa forma nueva de poder hacer teatro, ¿qué puede traernos el teatro? A mí también me genera como mucha curiosidad. Yo he visto cosas últimamente acá en Argentina, en Brasil, que hace 15 años eran impensables. Como que, por ejemplo, estoy mirando una obra de teatro y de repente me aparece un holograma al lado y el holograma tiene voz porque la voz se hace con voz en off. O sea, presenta cosas que están buenas, nuevas, pero sigue siendo el mismo espíritu, el convivio teatral, esa cosa de el ser humano frente a otro ser humano que está haciendo cosas, ya sea con un títere, ya sea con luces, ya sea con sonido, hay una persona atrás haciendo eso, si no se convierte en otra cosa. Entonces, bueno, creo que como redondeando esto de los temas, sí, hay temas de carácter general mundial que han cambiado y nosotros nos hemos sabido adaptar capaz. Y particularmente en Uruguay, sí, también hay un tema de teatro postdictadura que sea a fines del siglo XX y un nuevo teatro que arranca ahora en el siglo XXI con mucho más diverso y con características mucho más complejas, capaz. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero pedir disculpas porque no sé por qué, calculando el horario, hace 4 meses me dijo que las 4 aquí son las 9 y Bárbara Colio me acaba de decir que son las 8 de la mañana. Así que va a intentar conectarse, pero si llega tarde es mi responsabilidad, no es la de Bárbara. Solo que espero que llegue. Ahora sí que plantea la pregunta. Sí, no, quería volver un momento a lo que acaban de decir Pablo y Sebastián, ¿no? Por ejemplo, Sebastián antes dijo que él fue a ver obras de teatro donde aparecían hologramas que hablaban o muñecos. Bueno, eso entra en diálogo con... yo no veo más a Sebastián, está así. Eh, no lo veo, pero bueno. Estoy, Sí, estoy. está, perfecto. Gracias. Claro. No, entra en diálogo, establece un diálogo con algo que estuvimos viendo ayer, cuando hicimos algún trabajo así de presentación general de los rasgos del teatro contemporáneo. Y en particular, había algunas reflexiones precisamente relacionadas con este tema. O sea, por ejemplo, la presencia de eh, sonidos, muñecos, música, actores que de repente se ponen a danzar o no sé, como momentos más performativos donde de repente no hay un momento en el que hay un momento en el que el texto desaparece, ¿no? Los actores no hablan. Entonces, lo que estábamos pensando también con Gema ¿no? Era preguntarles si consideran que ese tipo ¿cómo decir?, de elementos, esos elementos pueden de algún modo
marcar también el ritmo de la obra. Es decir, recuerdo que una vez con Sebastián hablábamos de eso, ¿no? En Montevideo, a propósito de los textos que son más de contar historias, o sea, que tienen un desarrollo muy lineal, y otros que están más pensados como casi una forma de ejercicio artístico de por sí, ¿no? Como eh, una imagen, una escena, algo más fijo, muy bien desarrollado desde el punto de vista artístico. Entonces, ¿de qué manera esos elementos pueden impactar, influenciar de algún modo el desarrollo de la trama, y de qué manera se ha modificado, si es que eso ha pasado, la velocidad, ¿no? En el proceso de contar lo que se quiere contar? Mm. Bueno, sí, vamos a ver, yo creo, muy de acuerdo con lo que decía Sebastián antes. A mí me parece que hay una cosa esencial que es lo que define el teatro y lo que nos convoca a todos, que es el encuentro y la mirada, ¿no? O sea, unos sentados a un sitio, a un lugar, y otros sentados a otro lugar, ¿no? Y marcar esa especie de frontera, ¿no? Y una vez que estás dentro de esa frontera, que es una frontera imaginaria donde uno se coloca en un sitio, todo lo que suceda es teatro, ¿no? Entonces el teatro tiene una cosa como muy omnívora, vamos a decir, donde todo se lo lleva a su territorio, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que en el teatro tú puedes meter unas marionetas, puedes meter objetos, puedes meter actores haciendo el pino, puedes meter luces, puedes meter lo que quieras, y hasta cierto punto las distinciones, si lo pensáis, o al menos yo así lo veo, son un poco artificiales, ¿no? Porque a estas alturas ya el teatro más de texto, menos de texto, o sea, yo diría que desde los años 60 o incluso más atrás, esas distinciones quedaron un poco rotas o difusas, para bien, diría yo, y, y obviamente, claro que podemos ver una obra ahora donde de repente estemos en una obra de texto y suceda algo más performático, pero el teatro para mí siempre ha sido así, ¿no? Porque si estamos pensando en una obra de, yo qué sé, de Shakespeare, y de repente hay una pelea de espadas, ahí no hay texto, hay una pelea de espadas, ¿no? Y no deja de ser algo performático, ¿no? O sea, me da la sensación de que muchas veces estamos como redescubriendo cosas que en realidad, si miramos más atrás, están desde hace muchísimos años, ¿no? Y que es lo valioso del teatro, ¿no? Yo creo que por supuesto que en una obra, cuando de repente hay un momento donde no hay texto y algo más performático, claro que eso incide en todo, ¿no? Todo incide en todo en el teatro, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo una obra, por lo menos en mi caso, el texto no gobierna, digamos. El texto no gobierna, el texto es un elemento más, como todos los elementos que conforman un espectáculo, ¿no? Es decir, como la interpretación, como la luz, como... Entonces, una luz puede cambiar un texto, ¿no? La incidencia de una luz en un actor, en una actriz, de repente hace que quites una palabra o que quites una frase, o al contrario, que tengas que añadir, ¿no? El teatro hay algo muy hermoso para mí que es lo más práctico que hay, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando estoy trabajando en una obra me ha tocado alargar un texto mío porque una actriz tiene que entrar por aquí y salir por allá, y tengo que alargar el texto para que le dé tiempo a hacer eso, ¿no? Y eso no solo no me parece mal, digamos, sino que me parece la raíz esencial del teatro, ¿no? Que es construir algo para que pueda suceder en ese momento concreto, en ese espacio concreto, en ese teatro físico concreto, ¿no? Y todos sabemos los que hacemos teatro que el teatro sucede en el aquí y en el ahora, ¿no? Y la obra no existe en abstracto, la obra existe en ese momento, en ese lugar. Si el teatro es más grande, el teatro físico más pequeño, todo influye en todo, ¿no? Que al mismo tiempo es lo que lo hace más especial, diría yo, el teatro, ¿no? Porque cuando haces teatro tienes enseguida que cuidarte de la obra ideal, que es como un fantasma que hay por ahí, y tienes que concentrarte en la obra real, que es lo que sucede concretamente ese día, ¿no? En ese momento, ¿no? Y por eso me da la sensación de que cuando hacemos teatro, todo lo que metemos ahí de alguna forma es teatro, ¿no? Entonces, cuando hay un silencio o no, o hay más texto o hay menos, o hay uso de otro tipo de textos, o hay uso de un texto que no es dramático, sino que es narrativo, cuando hay un texto proyectado, cuando hay todo lo que nos queremos inventar, todo lo recoge el teatro, todo lo acoge, todo se lo lleva, ¿no? Y eso no lo hace mejor ni peor, utilizar más unas cosas u otras, ¿no? Son herramientas que tenemos y que, insisto, creo que están ahí desde hace mucho tiempo, ¿no?
Creo que vino la Antes de compañera, me darte la parece a mí. palabra, que ahora sí, obviamente, vamos a darle la bienvenida también a Bárbara, que pudo conectarse, así que vamos a estar los tres. Bueno, van a estar los tres. Y Hola Bárbara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, Con mucho gusto. aclaro que no llego tarde. Me dieron mal el horario de conexión. Acá en México son las 8 de la mañana y la conexión era a las 9. Sí, De pura... Bárbara, perdóname, ya lo he aclarado, sí, ya lo he aclarado que es mi responsabilidad, perdóname y te agradezco infinitamente que hayas hecho el esfuerzo, a pesar de que el horario estaba mal puesto, que te hayas conectado tan pronto, así que de verdad muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. ¿De qué hablamos? bueno, estábamos hablando, hola Bárbara, estábamos hablando más o menos de lo que hoy, de lo que se compone hoy el teatro, ¿no? Entonces hoy Pablo acaba de decir que en realidad todo es teatro, entonces la presencia, por ejemplo, no sé, de una marioneta o de sonidos o de un video también es parte de la obra teatral y más o menos habíamos arrancado esa pregunta y para reflexionar sobre el hecho de que si esas presencias de esos elementos que efectivamente no son novedosos, es cierto, puede tener algún tipo de efecto, algún tipo de impacto en el desarrollo de la trama, ¿no? En el teatro. O sea, si hay un cambio en la velocidad, ¿no? de la representación o cómo se cuenta la historia. Pablo acaba de comentar, ¿no? lo que es su punto de vista. Le vamos a dejar la palabra, si te parece, a Sebastián y después te damos tiempo para, ¿no? para entrar en la atmósfera. Gracias. Bueno, Bárbara, mucho gusto. Con Pablo ya nos Hola, presentamos. ¿Cómo estás? Un muy placer, bien. un placer. Igualmente. Bueno, yendo a lo que decía Pablo, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que es verdad, sí, sobre todo desde las vanguardias, en realidad ha surgido como un montón de formas diferentes de hacer teatro. Yo no me voy a meter en el berenjenal de determinar qué es o no, de empezar a trabajar en el concepto de teatralidad porque es como inabarcable. Sí, creo que hay como en cualquier estructura narrativa o cualquier obra de arte que tenga que ver con el decir, perdón, mi formación es en literatura, entonces en realidad me pasa de que me cuesta mucho separar uno de la otra, pero me pasa lo mismo con teatro. Yo creo que hay como dos grandes maneras de mirar la obra de arte desde el punto de vista narrativo. Como la historia como base fundamental, ¿no? Como fin, todos los elementos estéticos, tecnológicos, etcétera, en orden de poder contar una historia, o aquellos elementos estéticos, técnicos, performáticos, etcétera, como fin en sí mismo. En literatura pasa mucho más claro con la palabra. La literatura en narrativa, por ejemplo, la palabra al servicio de contar la historia o la palabra como un fin en sí mismo. Creo que en teatro pasa más o menos lo mismo. Sí es teatro y sí me parece que bien que existan todas esas opciones. Lo que yo tengo alguna consideración, en lo que yo tengo alguna consideración es en lo relacionado con lo que decía Pablo sobre el texto como un elemento más. Sí, yo estoy de acuerdo, es un elemento más, pero es un elemento que estructura. Sí creo también que un texto de hace 40 años atrás o 50 años atrás que estaba pensado para un público que ya no existe, que ya no tiene la capacidad de estar capaz que sentado 3 horas esperando para mirar una obra, debe ser intervenido. Estoy completamente de acuerdo. Pero también me pasa que con textos de autores contemporáneos, está como muy de moda que el director tenga como esa libertad de modificar, que es a veces inevitable. Lo que decía Pablo, a veces a mí me pasa también. Yo tengo que ahora que dirigir una obra que estaba pensada para un escenario este, frontal y me tocó trabajar en un bifrontal. Entonces tengo que trabajar determinadas cosas, hay que modificarlas. Eso no se puede evitar. Pero me parece que el texto merece el mismo respeto que la actuación, que la dirección, que la iluminación, etcétera, y me parece que eso se ha perdido un poco con el tiempo. Se ha pasado del textocentrismo del siglo XIX a el texto como una excusa como para contar. Yo con eso sí no estoy tan de acuerdo. En realidad me parece que cada uno de las personas o de las áreas que trabajan en una obra de teatro tiene que estar como muy consciente de cuál es su rol.
En mi caso, por ejemplo, a mí me pasa de que yo soy dramaturgo y soy director y tengo mi compañía, entonces me es muy fácil tomar textos míos y saber qué puedo modificar y qué no. Pero me da mucho miedo agarrar un texto de una persona que yo no conozco, porque seguramente en esa modificación que yo hago estoy perdiendo cosas, o sea, estoy quitándole cosas. Yo no sé por qué esa persona puso una palabra o puso un texto, un parlamento de determinado largo y no otro. Capaz que hay un tema vinculado con su biografía de alguien a quien quería homenajear con ese texto. Y a mí me da miedo tocarlo, por ejemplo. Entonces, sí creo que tiene que ser intervenido los textos, creo sí que es un elemento más, pero es un elemento estructurante. El teatro está vivo, yo estoy de acuerdo con eso y se hace a partir del encuentro y del convivio de los actores, el director iluminador y todas las personas que conviven en ese momento. Pero creo, por lo menos en Uruguay, que ha pasado eso, que viene un director que capaz que hizo un curso de teatro de 2 años y modifica un texto de un autor que capaz que estuvo 15 años estudiando para escribir ese texto. Eso no me parece bien, me parece que nosotros tenemos que ser como más respetuosos en cuanto al trabajo de cada una de las áreas, al menos en Uruguay. No sé si pasa lo mismo en todos lados. Nosotros, por ejemplo, el autor cobra igual acá, sea que se modifique el texto hasta un 60% o no. Entonces existe legalmente la posibilidad de modificarlo. No sé cómo es en otros lados. Pero bueno, nada, eso, con esa diferencia yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Sí, el texto, también entramos en un tema de lo que es el texto, porque el texto termina siendo lo que se representa, entonces al final, nada, nos metemos en un berenjenal teórico, pero la realidad es que, bueno, estoy de acuerdo, sí, hay un montón de cosas que llevan a que una obra de teatro sea la obra de teatro que es, con el ritmo, las luces, todo es muy importante, pero con esa salvedad. Yo creo que tenemos que ser más respetuosos con el texto. Eso es el único aporte. Bárbara, ahora ya sí tienes la palabra. Creo que Bárbara, está el no te micrófono oímos. Creo que silenciado. tienes que unmute ya. Sí, es que me muteé para no intervenir en el sonido, pero bueno, les decía buenos días acá, buenas tardes allá. Eh, eh, a mí el teatro me parece fascinante porque puedo hacer uso de absolutamente todo. Creo que en el teatro podemos usar todo lo que genera el ser humano en su evolución, en su época, en su tiempo, toda la ciencia que genera el ser humano. Todo se puede usar en el teatro. Eh, la vida ha evolucionado, la manera de comunicarnos ha evolucionado y todo eso lo puedo manejar en el teatro. Es como el crisol de todas las artes y de todas las ciencias y de todo lo que genera el ser humano. La cuestión es que eh, lo que uno escribe, digamos de texto por ahora, ¿no? Digamos de texto, eh, tendría que ser, podemos usar de todo, pero tenemos que lograr que tenga una coherencia en sí. La obra que escribimos, la obra que diseñamos, voy a usar la palabra diseño, no sé, por a lo mejor desacralizar la palabra escritura o texto y que se escuche como algo muy, muy tieso. A mí me gusta decir que diseño, o sea, que diseño sucesos, diseño cosas que van a suceder, y en ese diseño tengo que lograr alguna coherencia. Una coherencia que no tiene que ver exactamente con la realidad que conocemos, sino que ese diseño tiene que generar su propia coherencia en sí. O sea, ese universo que uno crea, tiene uno como autora crearle sus propias reglas para que subsista y sea. Eh, Aunque esas reglas no tengan nada que ver con la realidad tal cual la conocemos, ¿no? Entonces, una vez, yo creo que para mí mi trabajo es lograr esa coherencia en los universos dramáticos que creo. Eh, por ejemplo, en Marina e Isabel hay muchos brincos, hay varios brincos de realidades o de universos en los que están moviendo los personajes. E incluso hay un momento en que interviene una llamada de Zoom, como esta que tenemos ahora, y también hay un personaje que llega tarde, igual. Eh, y entonces de lo que están hablando es una llamada de Zoom de unos amigos, pero aparte que son unos amigos de la autora que escribe la obra, y que están en medio de la pandemia.
Entonces, en el mismo texto, a la hora que ese texto ha crecido, lo escribí hace 4 años, la indicación que ya puse en la publicación es de que esa conversación que tienen los amigos tendrá que evolucionar según la época en la que se presente. Porque cuando yo la escribí, teníamos la pandemia pegada a la piel, pegada a todo, ¿no? Era como algo que nos iba a estar con nosotros toda la vida y de pronto, como todo fenómeno social, ¡pum!, pasó y ya ni nos acordamos. Pero esa conversación en esa escena tiene que ver con el enfrentamiento del ser humano con la fragilidad en la que nos puso la pandemia en este momento. Entonces, a la hora que se monta esta obra, que se pasa escena, también me doy cuenta que esa escena de esa conversación de Zoom tenía que evolucionar. Tenía que evolucionar a la época y el momento frágil que se viviera, en el momento que se montara, para que realmente pudiera incidir en la obra de la manera efectiva en que tendría que incidir. Entonces, en ese sentido, sí creo que los textos, doy este ejemplo en particular, evolucionan. Pero también creo que los textos de ninguna manera son un pretexto, sino que creo que son una semilla, que uno como autora, al diseñar un universo dramático, está diseñando una semilla que contiene absolutamente toda la información y todo lo primordial y toda la esencia sustancial de lo que va a florecer en sus distintas puestas en escena. Creo que ese es el trabajo, o sea, diseñar esa semilla de tal forma que sea tan poderosa que pueda florecer en diferentes formas, pero que siempre la información genética del texto es esa semilla, es ese texto que está ahí. Porque el tiempo pasa. Estoy de acuerdo también, ¿no? Ahorita no nos creemos con la libertad de intervenir aquellas obras que se escribieron hace 50, 100 años, 20 años incluso. Pero también es cierto que a nosotros nos van a intervenir dentro de 5 años, porque ahora la vida también va más rápido, los cambios son más veloces, igual en 5, 10, en 15, en 20 años también van a intervenir lo que escribamos ahora. Y por eso creo que tenemos que diseñar muy bien nuestros textos, porque si bien es cierto, cada palabra está ahí por algo, cada silencio está ahí por algo, ese algo tiene que estar muy bien diseñado dentro del texto para que subsista y no sea solamente un eco de palabras, sino que sea un eco de todo el universo que se está moviendo en una obra escrita, porque finalmente las obras tendrán que escribirse para seguir en el tiempo, para registrarse en el tiempo, sino ¿cómo nos enteramos? Me falta un poco de café para ser más fluida, porque acá es muy temprano, pero lo lograré. Te veo muy articulada, Bárbara, así que muchísimas gracias. Pues Apenas lo estoy creo que, logrando. aprovechando que tanto en Uruguay y en México han respondido a la pregunta de la intervención en el texto, pues ¿qué nos dice España? ¿Qué nos dice Pablo Remón sobre esta intervención en el texto? ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal? Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas. Bienvenida. Bueno, yo creo también que es una cosa, bueno, estoy de acuerdo con lo que decís. A ver, para empezar es que, como decía Sebastián, yo creo que está el berenjenal de qué es el texto exactamente, ¿no? Yo casi a veces cuando pienso en teatro me gusta hablar de textos, ¿no? Porque no sé vosotros, pero yo que suelo dirigir mis obras también, nunca tengo un texto, ¿no? Sino que tengo como una acumulación de textos
que efectivamente me pasa como a Sebastián, como los voy a dirigir yo, están a mi servicio, ¿no? Entonces, quiero decir, yo ahí lo que tengo es material yo para hacer la obra, ¿no? Material o materiales, ¿no? Pero luego, eso es una línea, ¿no? Pero luego, digamos, yo, por ejemplo, en mi caso, luego publico el texto y ahí ya publico, ahí se queda, digamos, ¿no? Como una foto fija, digamos, del texto en un momento concreto. Y a lo mejor el texto que publico no es exactamente el texto que se montó. Eso me pasa mucho, sino que hago una versión para la publicación, ¿no? Es decir, que hay cosas que quizá para determinada puesta en escena o para determinada actriz o para determinado momento, o el ejemplo que ponía Bárbara, que me parece muy pertinente, ¿no? Es decir, tú escribes algo que en ese momento concreto, en ese año, en ese mes, casi vamos a decir, tiene todo el sentido y a lo mejor un tiempo después necesita evolucionar, ¿no? Cambian y como la vida cambia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos, que no solo no es negativo, sino que es positivo, ¿no? Porque además las obras cambian, como lo sabemos todos, aunque no cambie el texto, ¿no? Quiero decir, cualquiera que hayamos hecho teatro, vemos cómo las obras tienen una vida, ¿no? Me gusta ese ejemplo que ponía Bárbara de la semilla, porque efectivamente es algo que germina y muchas veces, al menos en mi caso, casi con independencia de la voluntad del autor, es decir, que va a lugares que tú mismo no conoces, ¿no? Que de alguna forma ese texto empieza a sacar flores, por así decirlo, por seguir con lo que tú estabas planteando, que no habías previsto, ¿no? Y las obras van cambiando, ¿no? Aunque no cambien el texto, ¿no? Porque cambian, se aposentan, se marchitan en momentos, ¿no? O sea, tienen toda una vida, ¿no? Que es para lo que a mí me resulta muy apasionante el teatro, ¿no? No sé, yo tengo a veces, decías de España, hay una cosa que hacemos en España que yo la relaciono siempre con el teatro, que no sé si conoceréis, pero seguro que en vuestros países tenéis cosas parecidas, que aquí en Valencia se hace una cosa que son las fallas, que es que están todo el año, ¿no? Fabricando unos ninots gigantes, muchísima gente fabricando unas marionetas enormes, trabajadísimas, y luego el día de las fiestas se prende en fuego, ¿no? Y yo para mí eso es como algo que muy ancestral, muy profundo, que no deja de ser lo que es el teatro, ¿no? Porque efectivamente el teatro luego, ¿dónde vive, no? Efectivamente puede quedar escrito, pero el escrito no es el teatro, no es la obra de teatro, ¿no? Es otra cosa, es un registro de lo que ha quedado, es casi la ceniza, diría yo, o para mí o podemos entender el texto como unas instrucciones de uso, de alguna forma como decir, si tú este texto lo lees, puedes interpretar la obra por aquí, por allá, etc. Pero para mí el teatro lo valioso es esa sensación de que va desapareciendo según se va haciendo, ¿no? Es una de las pocas artes, ¿no? que digamos que se van como según el texto de una actriz, ¡pum!, desaparece en el tiempo y solo sobrevive luego o bien está grabada, pero no es lo mismo, o sobrevive en el recuerdo del espectador, que por supuesto es totalmente subjetivo y además va cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me resulta más apasionante del teatro, casi esa sensación de fragilidad que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo, que creo que en eso sí es muy diferente a, digamos, la novela o el cine o algo que queda, digamos, inscrito, ¿no? Que queda inscrito en la forma que sea, ¿no? Y el teatro, la representación teatral, esa sensación como de performática que decíamos, de cómo eso se va diluyendo, cada día es diferente, creo efectivamente que eso es como la esencia más pura del encuentro teatral y lo que hace que el teatro siga permanentemente estando vivo, como decía Sebastián antes, y que se renueve cada tanto y que sea como un poco inmortal en ese sentido. No te he contestado a tu pregunta, me parece, Gemma, perdona, pero era sobre intervenir los textos. Yo estoy a favor de intervenir todos los textos todo el tiempo, así en resumen. O sea, no por intervenir, ¿no? Obviamente, sino porque me parece que, por una cuestión muy sencilla, que es que me parece también que una intervención no quita otras, ¿no? Entonces, quiero decir, tú haces tu lectura de ese texto y eso no quita que se pueda leer desde otros lugares, ¿no?
No sé, estabais hablando de experiencias propias, yo hice una versión de Lorca aquí en España, que como sabéis Lorca, bueno, en España es como el tótem absoluto, ¿no? En dramaturgia, en teatro, y yo hice una versión muy, muy, muy intervenida, muy cambiada, no por arrogancia o no por pensar que esa obra, no, al contrario, sino porque era mi mirada absolutamente modesta y desde mi ser a esa obra que por supuesto no solo no invalida a otras miradas, sino que invita a otras miradas, ¿no? Entonces, no sé, yo nunca lo viví como una falta de respeto, aunque mucha gente sí, claro. Muchas gracias. Bueno, nada más también acabas de intervenir un poco también en esta versión, estas dos versiones que has hecho de Tío Vania, ¿eh? De Baño por Baño. Bien. Bueno, vamos a ir entonces ahora a la siguiente pregunta y retomando una cita de Bárbara Collio, en la que acaba de responder a la pregunta de mi colega, respondía que todo se puede utilizar en el teatro. Me interesa qué pensáis vosotros en ese todo, esa aparición de la voz de la directora, de la voz del director en el escenario, ya sea de forma latente o patente, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros esa intervención, ese alter ego que muchas veces aparece en el teatro? Si quieres, Bárbara, puedes empezar tú a responder. Ya, estoy. Ese creo, justo, ¿no? Lo que daba antes. Vamos evolucionando en la forma que nos comunicamos, pero también en la forma de vernos a nosotros mismos. Entonces creo que en estos tiempos nos hemos enfrentado mucho a lo que somos, a quiénes somos, y también nos hemos enfrentado mucho a como para qué diablos sirve lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo estas presencias o estas voces que desde el texto que se escribe se están incluyendo como la voz de la autora, que habla y dice, a ver, esto como para qué, o la voz del director, si es que se está hablando de una representación, pero la voz de la autora es toda, o del autor todavía es más primigenia, es desde el momento de la creación y que se cuestiona también para qué diablos se está escribiendo eso. Es porque creo que estamos también en una época donde nos estamos replanteando muchas cosas. ¿Para qué diablos sirve el arte? ¿Para qué diablos sirve el teatro? O sea, ¿para qué la gente va a ver una representación? Sale de su casa, va a verla, estamos diciendo qué. Entonces creo que hay un enfrentamiento también como nosotros mismos, como creadores teatrales, que es un enfrentamiento que sale ya de las paredes, sale ya de nosotros y lo estamos de pronto metiendo al texto. Está también, aunque estos también, estas corrientes de clavarse en la autoficción y en el que si el autor se cuestiona a sí mismo, digo, si Pirandello lo hizo hace 100 años, ahorita está como también planteándonos mucho para qué hacemos esto si el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, creo que, o igual llega un virus y nos mata a todos, ¿no? Es como, ¿para qué seguimos haciendo esto? Y creo que esos cuestionamientos son de la época que estamos viviendo, donde hemos pasado tantas cosas y sin embargo las guerras siguen, las bombas siguen. ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hemos evolucionado? Y hay un cuestionamiento de nuestra propia humanidad, que pues cada quien la ha de manifestar de la forma que sea, pero pues si uno escribe, lo manifiesta en lo que escribe. Entonces, en eso me refiero a que el teatro, y cuando hablo de teatros, ahorita, bueno, al menos estoy hablando en el teatro en el que se escribe, en el que se crea, en el que se diseña, porque hay otro teatro que es el de la representación, y eso como, me parecen como discusiones aparte, ¿no? Lo que se representa, pero también lo que se crea desde la nada, porque la representación, así digas que el texto, pretexto, y que si el texto semilla, y que si lo que tú quieras, pero lo bien es cierto es que la representación es un producto que se genera a partir de otra cosa, de una idea, de lo que tú quieras, pero se genera a partir de algo. Y cuando uno escribe, cuando uno crea un texto, una obra, se está partiendo de la nada, de la nada.
¿no? Entonces creo que en ese partir de la nada surgen todos estos cuestionamientos y también está representando este teatro que estamos escribiendo ahora, nuestra propia posición del mundo como seres humanos y nuestras propias preguntas a lo que está pasando. Y eso es lo que no va a dejar de evolucionar nunca mientras el ser humano exista, va a seguir haciéndose preguntas cada vez más complejas y que finalmente son las mismas. Pero creo que eso también se está reflejando en lo que estamos escribiendo y eso es lo que a mí me parece que le da vida al teatro. Decía ahorita Pablo, y estoy de acuerdo, o sea, la novela se queda ahí, la pintura se queda ahí, ahí se queda, lo que se crea y se queda, las películas, ahí se quedan, son para la eternidad. Pero el teatro, aunque es eterno, no es estático, no se petrifica. El teatro jamás se petrifica, ni lo escrito ni lo representado. Está siempre vivo conforme alguien lo tome para hacer algo donde el otro vaya a verte, o donde el otro te escucha, donde el otro te lea, en ese momento está latiendo con toda la fuerza de la vida que puede tener ese momento. Y también creo que por eso nos cuestionamos tanto los que hacemos teatro, la vida, ¿no? Porque sabemos que lo que estamos haciendo va a seguir evolucionando conforme nosotros lo hagamos. Amanecimos muy filosóficos ahora, muchachos. Muchísimas gracias, Bárbara. Pues le vamos a dar la palabra ahora a Sebastián, cuando quieras. A ver si yo entendí bien como la consigna de esta reflexión. Lo que ustedes están diciendo es no sé, que te digamos nuestra opinión en relación a la existencia de el director o el dramaturgo como personaje en la obra de teatro. ¿Es eso, no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, exactamente. Golazo. En realidad me parece que no es un fenómeno nuevo, esto existe desde hace mucho tiempo. En narrativa tenemos como casos icónicos como Unamuno, yo que sé, Niebla de Unamuno, donde se habla, el autor habla directamente con los personajes. Creo que tiene que ver creo, yo no leí crítica en relación a esto, o sea que esto es personal absolutamente, pero que tiene que ver con el no dejar dudas en qué es lo que tiene para decir ese autor, y lo dice directamente a partir de sí mismo. Si aparece el dramaturgo hablando en su propia obra de teatro sobre su propia vida o sobre su propia obra, es porque no quiere el autor que quede ninguna duda sobre lo que tiene para decir. Y tiene que ver, como decía Bárbara, con un fenómeno que tampoco es de ahora, que viene en realidad histórico, que se consolidó de segunda parte del siglo XX, pero que es con las autoficciones. En las autoficciones pasa más o menos lo mismo. El autor lo que quiere es contar determinadas cosas de su vida a partir de elementos que son verídicos y ficcionados. Lo interesante de eso es que no sabes qué es tal cosa. Es como un paso más. Es como que, bueno, ya la autoficción no me es suficiente. Yo quiero que se quede absolutamente claro que lo que tengo para decir en relación a este tema es esto. Yo creo que viene por ese lado, por el tema de quiero que no queden dudas en cuanto a la interpretación de lo que tengo para decir en relación a un tema. No creo que sea más, no lo veo como más complejo que eso. Porque ¿por qué otro motivo yo me pondría a mí mismo como personaje? Si no es para decir algo. Pienso, ¿no? Reflexiono. Yo no me doy cuenta de otro motivo. Sí, para decir, para aclarar. Pues muchas gracias, Sebastián. Te voy a dar ahora a ti la palabra, Pablo, pero antes solamente quería aclarar que en cualquier momento, si queréis intervenir en la respuesta de vuestros compañeros, sentiros completamente libres, como en casa. Bueno, cuando quieras, Pablo. Perfecto, perfecto. Sí, que nos pisemos y nos llevamos un poco de diálogo teatral aquí también, ¿no? Que si no nos queda muy monólogos Cuanto más cruzados. performático, mejor. Más vivo, más vivo. Claro, claro. No, bueno, no sé, yo creo que, a ver, es que ahí son varias cuestiones, ¿no? Y se mezclan, o sea, un tema es la autoficción, ¿no? Otro tema es la aparición del autor
como un personaje que interviene más en el transcurso de la obra. Efectivamente son cosas que vienen de muy atrás, ¿no? Y en literatura las podemos ver, ¿no? A ver, yo creo que tiene que ver con lo que comentaba Sebastián antes al principio, que me parece que es la clave de todo este asunto, que es el hecho de casi demostrar el proceso. Es decir, tú hablabas de literatura, el hecho bueno, si las palabras son una especie de medio para contar una historia o si son el fin en sí mismo, ¿no? O si hablamos de pintura, que también se ve más claro, si ese lienzo que estamos viendo es una especie de ventana a la realidad transparente donde nos están mostrando una realidad o no, o son las pinceladas en sí mismas y la textura en sí misma de esa pantalla lo que nos conmueve, ¿no? Entonces al final es una especie de poner el foco en el medio, ¿no? Y creo que el hecho de, por ejemplo, de la autoficción o de subrayar que lo que estamos viendo es una construcción o un diseño, como decía Bárbara, es esa manera de hacer a la obra un poco autoconsciente, vamos a decirlo así, ¿no? Y de alguna forma tiene que ver con el distanciamiento de Brecht, tiene que ver con la idea de decir, no nos olvidemos de que esto lo ha pensado alguien, no nos olvidemos de que esto está diseñado, esto no es así, esto no sucedió de verdad, ¿no? O sea, para mí muchas veces tiene que ver con como la sensación que a mí, por ejemplo, personalmente me interesa mucho demostrar el en vez del teatro, ¿no? Mostrar la parte trasera, mostrar las decisiones. O mostrar que las Pablo, decisiones te voy a narrativas hacer, son perdona que decisiones que intervenga. podrían haber ido por otro lado. ¿Me explico? Es decir, que probablemente muchas veces la modernidad en la escritura, entiendo yo, está... Ah, ¿hola? Sí, es que te has medio ¿Me he congelado. quedado congelado? Sí, Vale. sí, solamente. No, pero luego ha funcionado bien, perdona. ¿Ahora está Estabas bien? diciendo algo esencial y de pronto había interferencias, por eso, nada, A todo bien, saber, perdona que te haya a saber interrumpido. lo que he dicho ya, ¿sabes? A saber lo que he dicho. Vete a buscarlo ya, claro. Sí, sí. No, bueno, quería decir esto de, sí, avísame si de repente se queda colgado, porque, bueno, esa idea de casi es minar la autoridad del autor, diría yo, en cierto sentido. ¿Me explico? Es decir, minar la autoridad del autor en el sentido de no decir, esto es una obra que solo podía ser así, tiene que ser así y estas decisiones narrativas, esto sucedió así, es la única opción. Sino que a mí me parece muy interesante cuando se dan esas opciones narrativas como opciones. La historia podría haber tirado por aquí, pero también podría haber tirado por aquí. Y yo muestro que es una decisión a veces casi personal, ¿no? No sé, esos registros de hacer presente el proceso, por así decirlo, creo que también es algo que siendo antiguo eh, sucede cada vez más, ¿no? Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿queréis a lo mejor responderos o a matizar? Vale, pues entonces voy a ir ahora a una pregunta un poquito más clásica, aprovechando que Bárbara, solamente te quería comentar que el público al que está escuchando ahora mismo esta entrevista son en su mayoría estudiantes, ¿no? Entonces, por eso me parece importante a lo mejor conocer cuáles han sido vuestras maestras, cuáles han sido estas maestras, estos maestros con los que han sido esenciales en vuestra formación y sobre todo también a lo mejor qué estáis leyendo ahora, ¿no? ¿Qué teatro estáis leyendo ahora, ¿no? Como una guía para nuestras estudiantes, ¿no? Bárbara, si quieres contestar. Ah, em, sí tengo micrófono abierto, sí, ¿verdad? Eh, Pues mira, casualmente no venía preparada, pero realmente estaba aquí porque era lo que estaba leyendo hace rato cuando me di cuenta que esto ya había empezado, que es un libro que se llama Nuevos Territorios del Diálogo, que son traducciones de varios ensayos que hablan justamente sobre la evolución del diálogo en los textos, ¿no? O sea, cómo vamos incorporando
también nuevas formas y cómo vamos aislando a los personajes y cómo insisto, todo puede ser de tantas distintas maneras. Y sigo como, claro, como alimentando y nutriendo esta tesis de que el chiste está en encontrar esa coherencia para estas distintas formas que hay ya de escribir, ¿no? Que no es solamente poner a dos personas en una sala a discutir algo, sino incluso el espacio dramático donde suceden las cosas. No tienen que ser solamente físico, un espacio físico, puede ser un espacio de distintas formas, incluso espacios que jamás hemos visto, pero que podamos crear y que, insisto, podamos crearle una coherencia con lo que está sucediendo en la obra. Y los maestros que yo más reconozco no son solamente de dramaturgia, sino también muchos maestros que tuve de matemáticas. Eh, y yo siento que el mejor maestro es el que me ha hecho a yo, a la persona que soy, como mi cabeza funciona, es aquellos que me han hecho pensar, aquellos que me han hecho dudar. Eh, Creo que cada persona tiene que encontrar a sus maestros dependiendo de cómo uno se conoce a sí mismo y cómo uno sabe que son las cosas que te pueden incentivar para seguir y pensar y desarrollar eh, dudas incluso sobre lo que uno hace. Eh, yo desde que decidí que me iba a dedicar más a la escritura que otra cosa en el teatro, aunque haga muchas cosas dentro del teatro, yo decidí que para mí la escritura era lo mío porque era el campo dentro del teatro que me daba muchísima más libertad. Es el campo de la libertad, donde puedo crear de la nada y puedo experimentar y puedo... eh, ay, disculpen, llegó aquí alguien. Frankie, saluda a Lituania. Estamos en vivo, saluda. Bueno, eh, incluso hasta observar al gato, ¿no? Y observar esa manera que tiene de enfocarse, de preparar un salto, el comportamiento animal también, de pronto aprendo de eso, aprendo de esas cosas que me presenta la vida y que me da oportunidad de ver y de imaginarme por qué funciona así, de preguntarme por qué funciona así. Y cuando me pregunto por qué funcionan así las cosas es cuando más mi imaginación empieza a revolucionar y a querer crear algo. Eh, yo creo que sí, que los mejores maestros o los mejores libros son aquellos que te hacen dudar de lo que haces y te hacen crear un diálogo y una discusión contigo mismo para desde ahí sacar lo que uno realmente quiere escribir, cómo lo quiere escribir y tomar los riesgos y enfrentar esos riesgos. No sé, por ahí, pero bueno, es que aquí tengo ya es que no alcanza a darle de comer, entonces no sé qué vaya a suceder. Bueno, Bárbara, si querés darle de comer, pasamos a Sebastián y después a Pablo, evidentemente, y mientras tanto el gatito come. Bueno, Bueno, entonces la pregunta tiene que ver con quiénes son los maestros. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo me formé en literatura de grande. Yo en realidad primero empiezo a escribir muchísimo antes de empezar a estudiar. Entonces, mis maestros no tienen tanto que ver con el mundo académico. Lo primero, de hecho, que yo particularmente en teatro, ¿no? Narrativa es otra historia, pero particularmente en teatro me ha pasado que con 14 años yo no tenía un mango y no tenía plata, no tenía un mango significa que no tenía plata, no tenía plata, éramos una familia muy de laburantes, yo tenía que empezar a trabajar y tenía un amigo que trabajaba en un teatro. Yo trabajaba de barman, que es vendiendo alcohol en boliches, o sea, vendiendo cerveza, etcétera, en boliches, y mi amigo trabajaba de portero en un teatro de Uruguay muy conocido que se llama el Teatro Circular. Entonces, antes de ir a laburar, a mí me pasaba de yo tener que ir a esperar a mi amigo que saliera de trabajar y yo veía toda la construcción de las obras de teatro que iban a pasar luego en ese teatro con 14, 15 años. Esos son mis primeros maestros. Cuando yo empiezo a ver, yo me emocioné mucho cuando vi, por ejemplo, una obra terminada antes de ver, yo nunca había ido al teatro de chico, antes de ver todo ese camino donde veías de a poquito un actor pasando letra y el director renegando con otro que no se sabía y que por dónde entramos y las luces por dónde van y que el iluminador que no puede ir acá, o sea, todo ese camino
y después ver la obra terminada me pareció mágico. Esos fueron los primeros maestros. Más adelante, sí, en lo académico, por supuesto, que tuve gente muy conocida y hoy, o sea, muy conocida en el Uruguay, y he tenido mucha suerte de, nada, encontrarme con gente muy formada que me pudo acompañar mucho. Y actualmente lo que me pasa es que mis maestros son como mis colegas, pero cuando piensan completamente diferente. Me pasaba, por ejemplo, el otro día que estaba laburando, nosotros compartimos teatro, en realidad, porque nosotros alquilamos el teatro, el espacio. Un día lo tenemos nosotros, a otro día lo tiene otro, y en un rato salimos nosotros y viene otra compañía para ensayar, y estábamos hablando con otro director, y mientras hablaba, él estaba con el texto en la mano y dijo, no, eso no lo digas así, cambia esta parte acá. Yo me acuerdo, me acerco y le digo, ¿por qué tocas el texto? Porque yo tengo un tema con los textos, de defender el texto. Y el tipo me habla de ritmo y de cosas, no sé, y me cambia un poco la cabeza que yo tengo. Y eso es un maestro, me parece. Cuando vos tenés una posición sostenida, ¿no? Académicamente, capaz, y teóricamente, y que viene el otro y te muestra una mirada diferente sobre lo mismo que vos estás haciendo habitualmente. Y esos son mis maestros hoy, sin hablar, por supuesto, de los maestros en lo relacionado con, yo qué sé, con la literatura. Yo ahora estoy leyendo, yendo a lo que estamos leyendo, Juan Manuel Varela, un uruguayo que habla sobre la técnica del espejo roto, donde para construir narrativamente en teatro muestra como espacio, lo que hace, yo que sé, Memento, la película Memento, pero llevado al teatro. Es, me gusta mucho leer eso, pero mis maestros en realidad tienen que ver con la cotidianeidad del trabajo mucho más que con lo académico, y con la cotidianeidad del teatro cuando piensan diferente que yo, que me parece como que es lo más rico, encontrarse con alguien que mira, capaz que no me convence, ni capaz que yo no lo convenzo a él, pero de todas maneras, o a ella, pero de todas maneras veo una forma diferente de hacer a la mía, y me parece que eso es, nada, que es el objetivo, como ir creciendo a partir de ahí. Gracias, Sebastián. Pablo, a ver, ¿qué Sí, nada, me opinas? ha gustado mucho esta reflexión de Sebastián, de los maestros como la gente que te va acompañando en tu día a día, en el hacer, ¿no? Es muy cierto, la verdad que cuando tienes la suerte, porque es una suerte y un privilegio de trabajar y de hacer teatro, otra cosa, digamos, que distancia mucho el teatro de otros medios artísticos, es que se hace en el conjunto y en el colectivo, ¿no? Y en ese colectivo, efectivamente, también yo tengo la sensación, al menos yo personalmente, de que, de que la autoría se disuelve un poco o se contamina para bien del resto, y que surgen cosas que son más grandes que la cabeza de uno, por así decirlo, ¿no? Es decir, que no son tus ideas racionales sobre la obra o lo que tú pensabas solo en tu casa, sino por lo menos yo personalmente es lo que voy buscando en una sala de ensayos, ¿no? Como el encuentro, la sorpresa, algo que no haya pensado, ¿no? Es decir, algo que no haya pensado yo solo. No voy a ejecutar un plan, sino que voy a que de alguna forma algo surja que no sabemos muy bien ni de dónde sale, ¿no? No sale de uno, no sale de otro, sale un poco del encuentro entre todos, ¿no? Y en ese sentido es cierto que cada vez, claro, la cosa de rodearse de gente con la que tienes la sensación de estar aprendiendo todo el rato, ¿no? Porque justamente el teatro tiene eso de sacarte de lo que piensas, ¿no? O al menos en mi caso, tiene ese potencial de ponerte frente a lo que tú piensas racionalmente y llevarte a otro lado, ¿no? Llevarte a otro lado más profundo. O digamos con la escritura, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Que cuando uno empieza a escribir, de alguna forma escribe lo que sabe o lo que cree que sabe, ¿no? Y tiene unas ideas sobre las cosas y trata de comunicarlas. Y para mí la escritura es algo más profundo. Para mí la escritura es, creo que cuando sigues insistiendo en la escritura, lo que ocurre es que empiezas a escribir lo que no sabes o lo que no sabías que sabías, ¿no? Empieza a surgir algo que te refleja mucho más profundamente, pero que no son tus pensamientos racionales, sino que tienen mucho más que ver con un retrato tuyo profundo, ¿no? Eso es la escritura para mí, una especie de lugar donde de alguna forma pensar de manera más profunda o pensar de manera no tan racional. Entonces, ese es el potencial de la escritura para mí y eso relacionado con el encuentro con los otros, ¿no? Eso es algo que para mí es muy valioso, el teatro, el encuentro
el encuentro con el otro y cómo eso te lleva a otro lugar completamente diferente, ¿no? Y sí, con respecto a lecturas y tal, es exactamente lo mismo, ¿no? Al final eso es un encuentro con el otro también. A mí me gusta mucho leer teatro, disfruto mucho de leer teatro y siempre me ha gustado, no sé, y de hecho a veces incluso disfruto más de leer una obra de teatro que de verla. No sé si os pasará, a mí me pasa mucho, Sí. que a veces veo una obra y digo, joder, con lo a gusto que estaba yo en mi casa leyéndola, ¿no? Y vas a verla y el potencial de que sea algo mucho más valioso, pero muchas veces casi me gusta más leerla. Muchas de mis obras más importantes de mi vida, a lo mejor las representaciones no lo han sido, pero sí la lectura, ¿no? Todos Y actúan bien en tu cabeza, me dijo una vez una editora. claro, todo Claro, eso también en tu Sí, claro. cabeza, ¿no? Claro, sí. claro, claro. Bueno, que pasa un poco lo mismo, no sé si os pasará a vosotros, pero yo creo que a mí me pasa muchas veces también con las lecturas. Las lecturas no tuyas, sino una lectura con los actores, que yo disfruto a veces mucho más de una lectura que de un montaje, ¿no? Que Sí, es algo que pienso mucho como director, ¿no? Digo, qué fácil es que lo que hagas sea peor que la lectura y peor que el texto, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque realmente todo lo que ponemos ahí muchas veces que resta, ¿no? Es curioso, pero es así, ¿no? Viste Sí. que hay ahora es como que está un poco de moda la lectura, al menos en Uruguay, ¿no? Que no pasaba antes, la lectura dramatizada. No sé si pasa lo mismo en donde están En España ustedes. hay bastantes también lecturas Pero no había dramatizadas. antes, o sí había allá. sí. Acá Hay, lo Acá que en pasa, México de no toda la vida. recuerdo. Yo no siempre, ¿no? recuerdo que en Uruguay, capaz que no estaba como vinculado yo, pero que se haga a fin de año, por ejemplo, las escuelas de teatro que hacen a fin Claro. de año lecturas dramatizadas, para mí, cuando hice teatro, terminaba a fin de año, hacías una obra, o sea, la obra entera de lo que venías aprendiendo en el año. Pero ahora me encanta igual, ¿eh? Me gusta En mucho España ese se espectáculo. hace desde hace tiempo, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero lo que ocurre es que muchas veces siempre se ven la lectura dramatizada como una especie de paso previo al montaje de la obra, ¿no? Y lo que sucede muchas veces es que es mucho mejor la lectura dramatizada que la obra montada, ¿no? O sea, porque es algo que a mí personalmente me da mucho que pensar, ¿no? Porque claro, como el teatro tiene eso de invitar al espectador o de hacerlo cómplice o de que el espectador complete la obra. Claro, una lectura dramatizada, eso es mucho más, ¿no? Y no sé, yo muchas veces ahora estoy pensando en eso, en cuánto puedes quitar de una obra, digamos, como montaje y que aún permanezca, o al contrario, que tenga más valor, ¿no? Claro, no, pero es que creo que es una prueba de fuego la lectura dramatizada, ¿no? Y bueno, voy a quitar la palabra dramatizada. Una buena lectura de una obra, actores sentados, pero sí con un trabajo de análisis y ¿no? De realmente haberle entrado a la obra, a los personajes, a su trama, lo que sea. Una buena lectura a veces uno piensa que el espectador necesita demasiados efectos especiales para que le guste el teatro, ¿no? Y entonces tiene que haber mucha luz y mucho juego y mucho tal, pero las lecturas son una prueba de fuego del texto porque nos avientan en la cara lo poderoso que puede ser la imaginación del espectador, o sea, o del receptor del que está viendo la lectura, que simplemente con escucharla se va, o sea, como dices, tú, Santiago, ¿no? Todos actúan bien, pero también no hay límites en la producción en una lectura, porque en la imaginación del espectador el jardín de los cerezos puede ser una cosa maravillosa, Hay toda la plata del mundo aparte para gastar en lo que quieras. por dinero, mira, o sea, la producción genial, que ningún espectáculo de pronto va a poder lograr equipararse a lo que puede explotar dentro de la imaginación del receptor, simplemente con una lectura. Yo estoy muy a favor de esas lecturas públicas bien hechas, pero, pero también sin estar a medio paso entre el montaje y la lectura, porque muchas veces aquí en México no se centran en la lectura, sino que aprovechan y bueno, ya casi lo hacen montaje, y entonces queda un híbrido ahí medio raro, ¿no? A ver, algunas son no, quedan muy bien, pero asistir, por ejemplo, a teatro, a lecturas de teatro, a mí me parece que es una práctica que deberíamos de hacer en todas partes. Y Eh, ahora, y ahora pensándolo igual, no es tampoco como muy nuevo, porque cuando existía radioteatro, que nosotros tenemos en Uruguay una emisora que los sábados a las 10 de la noche pasan el radioteatro que se grababa hace, no sé, cuando se grababa radioteatro hace
30, 40 años atrás, y en realidad yo, por ejemplo, cuando me vengo a ensayar, cuando no tengo función, me vengo a ensayar a esa hora y me vengo escuchando en el auto, manejando. Yo vivo a 1 hora de Montevideo, 1 hora y media de la ciudad, y me vengo escuchando, y es maravilloso porque es como vos decís, no hay límites en la imaginación en lo que está pasando ahí, y son gente formada en el decir del teatro, porque antes el radioteatro era nada, era como una forma de hacer teatro también. Me parece que eso se perdió ahora, capaz que se está recuperando con los podcasts. Yo me desayuné ahora que existía esto como disciplina sólida. Yo no lo hice, por ejemplo, en mi formación nunca. Yo esto, vamos, no sé, me interesa mucho y creo efectivamente que, claro, que es esa cosa de que la obra no es la obra que está ahí. La obra es lo que sucede en la cabeza del espectador, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, yo pienso que no es la obra, es como una invitación a la obra, es como una cosa que debe ser completada. Y eso pasa en todo tipo de teatro, por mucho que, porque nunca es realista el teatro, ¿no? Por mucho que haya ahí una escenografía súper detallada, no es cine, ¿no? Es otra cosa siempre. Siempre hay lugar para la imaginación, más o menos, ¿no? Entonces, claro, ver ese margen de cuánto es ese lugar, te das cuenta de hasta qué punto es muchísimo, ¿no? Yo, fijaros, perdonar el ejemplo personal, pero justo ahora acabo de hacer una obra aquí en Madrid, acabo de hacer 2 obras que van sobre eso, porque han sido 2 montajes de Tío Vania de Chekhov, representados con los mismos actores, y eran 2 textos diferentes, pero buscando exactamente esa separación. El primer montaje era como una lectura. Entonces los actores allí no había escenografía, no había atrezo, había luces, pero unas luces, en fin, sin mucho cambio, etcétera, ¿no? Y el segundo montaje era un montaje, digamos, mucho más clásico, mucho más convencional, con una escenografía muy construida. Y era un poco el experimento de ver, es decir, qué aportan estas cosas, ¿no? O cuánto aportan o no. Entonces, a mí me resultaba como muy interesante ver cómo todo tipo de público completaba o ponía los objetos, o ponía las acciones, o ponía las entradas y las salidas de los actores, ¿no? Porque simplemente era como una lectura. Y en fin, cómo variaba una versión a la otra, ¿no? Eso era como algo que yo creo que, no sé, que a mí personalmente me ha hecho pensar mucho, ¿no? Sobre lo que hacemos. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Que realmente no escribimos una obra de teatro, no escribimos una obra de teatro no escribimos para ser escuchados, que de pronto eso se cree, no escribimos para ser escuchados, sino escribimos como un mero puente o una traducción de las imágenes que nosotros nos creamos en la cabeza de esta obra, de este suceso que lo vamos a hacer obra, cómo trasladamos estas imágenes que tenemos en la cabeza para sembrarlas en la cabeza del espectador. Y para eso usamos un código que se llama lenguaje y es el texto. Pero realmente eso es cómo vamos a plantar estas emociones, estas imágenes en la cabeza del espectador. Y entonces desde ahí seleccionamos qué es lo que escribimos. Para mí esa es la dimensión del texto dramático, no algo solamente para contar algo, sino para provocar cómo sembramos en la cabeza del otro las imágenes, las sensaciones y las emociones que queremos provocar. Pero vos decís, Bárbara, que no hay nada para decir ahí. Yo creo que sí, que en realidad, por más de que sea a partir de las imágenes, hay un algo para decir, ¿o no? No, claro, pero no es decir, no es el mensaje del teatro, ¿no? O sea, claro que se No es dice. el parlamento, claro, o sea, puede ser simbólico, eso es lo que querés decir. Exacto, o sea, claro, Ahí no, va. sí usamos el lenguaje, usamos el código y sí estamos diciendo cosas, o sea, sí estamos usando el mensaje racional, lo que mi cabeza puede, ¿no? Descifrar racionalmente, pero también estamos apelando a lo irracional, aquello que va a sentir el espectador. Creo que eso es lo poderoso también, no solamente qué va a entender, sino qué le voy a provocar que sienta. Mucho más importante eso, quiero decir, al final es como tú dices, yo también lo entiendo así, un poco como un acto de telepatía, ¿no? O sea, como un poco de una cabeza a otra hasta cierto punto. Y yo creo que ahí, digamos, pasamos por el texto, pero pasamos también por todos esos elementos de un espectáculo que producen a lo mejor una respuesta no tan racional, ¿no? Porque puede de repente
entrar una música, pues, o entrar una luz, pues, tal, y ese tipo de cosas yo creo que van provocando también una especie de, ¿cómo decirlo?, de hipnotismo. En las mejores obras de teatro yo tengo una sensación de quedarme un poco hipnotizado cuando veo una obra que me fascina, ¿no? Y a lo mejor termina la obra y no soy tan capaz de decir qué ha pasado. ¿Me explico? Es decir, no me Claro. resulta tan sencillo decir, ha pasado esto y luego esto. No sé, o sea, hay una sensación de que yo he estado en esa experiencia, he formado parte de esa experiencia, he visto que sucedía ahí, pero el rastro que queda es más ambiguo, ¿no? Que creo que es lo hermoso, porque es un rastro muy experiencial, o sea, de que tú has estado ahí viviendo eso, pero no es a veces tan... eh, no te lo puedes llevar tanto a otras palabras, ¿no? O lo que he sacado de esta obra es esto, ¿no? Yo creo que es un poco, muchas veces, para mí por lo menos, como la sensación de yo he estado ahí viviendo eso, ¿no? Y me ha Ujú. provocado unas cosas que a veces yo no sé poner en palabras. Pero se puede diseñar desde el texto eso también, me parece. O sea, que es como parte de la construcción que se puede hacer desde el texto. Siendo también autorreferencial, la última obra que yo hago mía el año pasado se llama 10 pesos en la boca. Y hay un momento, hay una tormenta que es muy importante, porque en realidad toda la obra apunta a lo que pasa en esa tormenta. Y lo que va a pasar en esa tormenta, o sea, la tormenta se viene construyendo desde la literación viste que en Uruguay la S, la doble L se dice sh. Entonces, esa lluvia, yo no sé llorar, no sé cómo se hace. La literación de la doble L, la Y y la S, la repetición de eso, lo que va haciendo es construyendo la tormenta en la cabeza del espectador. Y eso se puede diseñar desde el texto, me parece. Está Claro. bueno. Aparte de todos los elementos que por suerte los que dirigimos nuestras obras, a mí me ha tocado todo, me toca dirigir las obras, ahora estoy como actor en otro, o sea, tengo suerte de poder estar en diferentes roles. Pero cuando vos dirigís tus propias obras, le podés sumar, aparte a ese conocimiento que vos tenés en el momento que construiste el texto, un montonazo de recursos más que apoyen esa construcción que se hace del texto, que está bueno. Y me parece que el objetivo es tal cual como vos decís, Bárbara, que aparte ese que nosotros tenemos que decir se pueda construir desde otros lugares y que haya elementos irracionales relacionados con eso. Sí creo que se pueden diseñar desde el momento de la construcción del texto. Por Pero supuesto, estoy a favor, o sea, está en el texto, o sea, está en ese código que uno escribió y que va a explotar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo también dirijo mis obras, ¿no? También las llevo y bueno, allá es otro lenguaje. Eh, pero siempre, a veces para mis colegas directores, que solamente son directores, a veces me gusta molestarlos un poco. Y bueno, les digo de broma, es de que, claro, es que la magia de escribir teatro es sembrarte una idea a ti, director, y que luego creas que es tuya, pero no es tuya, estaba en el texto. No, no, porque aquí en México los directores son muy, ellos son los creadores de todo, ¿no? Me gusta molestarlos diciendo, claro, crees que esa idea es tuya, pero está sembrada en el texto y por eso llegaste a esa conclusión, ¿no? Creo que el texto es como este código que uno escribe y que es maravilloso cuando se decodifica en distintas puestas en escena, pero que esa gran tormenta que dices tú, todo puede estar, está ahí, gota a gota, está en el texto. Bueno, han surgido varias preguntas, varias reflexiones, ¿no? A partir de lo que acaban de decir. De hecho, yo tenía una pregunta, pero ahora me parece más justo dejar la palabra a colegas que también tienen preguntas que quieren, obviamente, conversar con ustedes. Entonces, por el momento, bueno, renuncio y les doy la palabra a Daniel, que es un colega de la Universidad Español, de la Universidad de Brno en República Checa, que también tiene una reflexión por compartir. Gracias por tu generosidad, Giuseppe. Saludos a todos, Pablo, Sebastián, Bárbara. Muchas gracias por vuestras reflexiones. Está siendo un gustazo. Como dice Giuseppe, yo soy español, pero profesor en la República Checa desde hace muchos años. Me intereso por el teatro en lengua española, además. Y estoy oyéndoos un poco desde la cabeza de nuestras estudiantes y dándome cuenta de que estáis hablando desde 3 puntos que forman un triángulo de 8.000 kilómetros de lado.
Sí. y hablando los tres en español y escribiendo los tres teatro en español. Y las estudiantes que os están escuchando son todas de letras españolas, ¿no? Entonces, y son todas de países pequeñitos. Estamos en Eslovenia, que es un país de 3 millones de habitantes. Se me ocurren 5 ciudades como mínimo en México que tienen más de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, 2 millones de habitantes. Entonces debe haber como 10 ciudades en México que tienen más de 2 millones de habitantes. Entonces, todas estas reflexiones que estáis haciendo desde el punto de vista de lo que son las letras hispanas son, creo, muy interesantes. Y creo que en el caso del teatro tienen una consideración distinta que en las otras ediciones que ha habido de este mismo proyecto del cual formáis parte ahora, porque se ha hablado de narrativa y se ha hablado de poesía. Y yo creo que el teatro funciona un poco de una forma distinta en lo que a la tradición, digamos, cultural, lingüística funciona. Entonces, yo intuyo que funciona distinto, pero me encantaría saber qué nos decís vosotros. Si existe una tradición de teatro en lengua española, si os sentís parte de una tradición común los tres, es evidente que a la hora de hablar no hay ningún problema, a pesar de los 8.000 kilómetros de lado del triángulo que formáis, pero no sé si en vuestra creación sois conscientes de esa tradición. ¿Cuáles son vuestras inspiraciones? ¿Cuáles son vuestros modelos teatrales? Se me ocurre que para alguno de vosotros el teatro de Sánchez Sinisterra puede ser importante, quizá para otro Emilio Carballido, quizá Florencio Sánchez, quizá no sabéis quiénes son esos otros nombres. Y entonces me interesaría mucho saber si hay algún tipo de intercambio transatlántico, si os parece importante, si el teatro tiene que ser una cuestión más bien local y no global. Y en relación a la lengua, sobre todo. Muchas gracias. ¿Querés arrancar, Bárbara? Va, Santiago. ¿Voy yo? ¿O vas tú? Santiago, venga. Bueno, a mí me parece sí que hay como en lengua española una tradición común. Todos reconocemos a Lorca, por ejemplo. Todos, me parece que en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica, Lorca es un referente. Borges decía que nosotros no podemos escapar a nuestra propia tradición, incluso en el caso de que nosotros no tengamos acceso directo a lo que, yo qué sé, yo por ejemplo, no, hace poco conocí a Arístides Vargas, el mexicano, ¿no? Que tiene una obra de teatro preciosa que es La Edad de la Ciruela. Y yo me di cuenta que en esa obra de teatro, La Edad de la Ciruela, había recursos que yo utilizo habitualmente. Y eso no es y eso porque tenemos una tradición común, me parece, en teatro. Creo que los encuentros que nosotros tenemos en cuanto a teorías y formas de entender el teatro son mucho más que los desencuentros, al menos en lengua española. Me pasa acá y me pasa en una mesa capaz que con una persona chilena, capaz que me pasa en una mesa con una persona de Bolivia. Generalmente los encuentros son más que los desencuentros. No sé cómo sería, por ejemplo, si me pasara de tener que conversar con alguien que no sea del mundo occidental, por ejemplo. Nunca me pasó estar en una mesa con una persona de China o de la India hablando de teatro. Sí creo que esa tradición, por más de que nosotros no seamos conscientes de cuáles son los referentes o todos los referentes, influye en lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos. Creo, este, en principio. Después capaz que conversando nos damos cuenta que hay diferencias, pero está bien que haya diferencias. A mí la diferencia hay que celebrarla mucho porque es lo que nos da la posibilidad como de ir aprendiendo todo el tiempo. Pero generalmente son más los acercamientos que las diferencias. Eso me da la impresión a mí, al menos en este primer acercamiento de ustedes. Sí, yo lo que percibo es como efectivamente un tronco común y luego como una riqueza muy profunda que tiene que ver con un lenguaje común, ¿no? Eso me parece que, bueno, planteabas, ¿no, Daniel, si tiene que ser el teatro algo más local. Yo creo que por supuesto que no, que tiene que ser como completamente híbrido y mestizo y que lo más interesante, al menos para mí, es como enriquecerte de culturas diversas que al mismo tiempo tienen como
muchos puntos en común, ¿no? Yo he aprendido, fíjate, has nombrado varios nombres, ¿no? Hablabas de Santi Sinisterra, dramaturgo valenciano importante aquí en España, que justamente él ha pasado muchísimo tiempo en Latinoamérica, en Argentina, etcétera, y yo he aprendido más, por así decirlo, de, qué sé yo, por ejemplo, el teatro argentino, puedo decir tal, que a lo mejor me siento más reconocido o me interesa más determinado tipo de teatro de allí que determinado tipo de teatro español, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, es que todo se conecta mucho, ¿no? Y yo creo que, no sé, yo cuando empecé a ver teatro, pues eso, por ejemplo, argentino o a leer teatro argentino, me dio un shock importante porque era de alguna forma usando un mismo idioma, pero al mismo tiempo era cercano y lejano, vamos a decirlo así. Entonces era una sensación de algo lejano para mí, porque era como otra tradición, pero al mismo tiempo muy cercano, ¿no? Porque los referentes literarios los conocía, porque... Entonces eso no sé, me produjo un shock importante, ¿no? Y aprendí mucho, ¿no? Y así con otros tipos de teatro, ¿no? O sea que justamente ahí, entre esa cercanía y esa lejanía, yo creo que hay algo como muy potente, ¿no? Ese creo que sí hablamos el mismo idioma, ¿no? Estos tres vértices del triángulo y muchos más. Hablamos el mismo idioma, pero creo que tenemos una fuerza muy peculiar y una energía muy peculiar, incluso dentro de México. México es un país muy grande, y yo soy de la frontera, pero frontera, frontera, frontera. O sea, la casa de mis padres estaba a 2 cuadras de lo que divide, del muro que divide a México con Estados Unidos, o sea, frontera. Eh, y yo hablo muy distinto y tengo una energía muy distinta y veo la vida muy distinto a alguien de la Ciudad de México, a alguien del centro. Muy, muy distinto. Y estamos en el mismo país y no nos entendemos, ¿no? Podemos tener largas discusiones y no nos entendemos de la forma incluso que vemos nuestro propio país. Entonces eso se multiplica a millones dentro de nuestros propios países. Entonces sí es un mismo idioma, pero creo que tenemos diferentes fuerzas, diferentes energías, y eso es lo chingón de nutrirnos unos a otros, de leernos unos a otros, de encontrarnos unos a otros, de ver la diversidad que, que son las mismas palabras, pero son distintas realidades. Nuestros sistemas políticos también han sido muy distintos a lo largo de la historia. Eh, Países que hemos sufrido la colonia y otros han sido ¿no? colonizados y tal, pero que a la vez todos hemos, incluso la misma España ha sufrido también esa cuestión de la colonia, ¿no? Entonces, todo eso nos va generando un matiz muy distinto. Yo, esto es algo muy personal. Yo, estas palabras como la tradición y tal, no alcanzo un poco como a decirlas, no alcanzo un poco como a entenderlas y asumirlas dentro de mí. O sea, siento que insisto, esto va evolucionando, es algo que se va nutriendo de unos a otros. Eh, Incluso mi teatro ha sido puesto en Brasil, puesto en Portugal, que es otro idioma, pero que yo encuentro muchos puntos de conexión con los portugueses, ¿no? Y es otro idioma, pero es una cosa también occidental que nos ha movido y nos hace, aunque veamos el mundo de una forma distinta, hay algo que nos une por ahí. Y esa es la riqueza, ¿no? Algo que decía Pablo también es cierto. Yo en los 90 me fui porque aquí no había mucha manera de hacerlo, y menos en la frontera donde yo vivía. Pero yo me fui a Madrid justamente a estudiar con Sánchez Sinisterra. Y en ese año, 2 años que viví en Madrid, fue donde realmente pude conocer el teatro de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Pero me tuve que ir para allá y desde allá lo conocí, porque aquí en México no había mucha comunicación. Por lo general no hay mucha comunicación en América de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Hay más como una conexión con Europa y en México con Estados Unidos. Entonces, eso sí te tienes que descolocar para ver a los otros, pero también para verte a ti mismo. Yo desde España, ¿no? Pude ver, entender también mucho mejor el teatro mexicano. Desde el Ay, público que está en línea,
una persona que seguro conoce bien, me imagino que vive en España, y tiene 3 preguntas. Bueno, un comentario para Pablo, para decirle que la primera versión de Vania, o sea, la escenografía, le pareció más fuerte, más impactante. Y la pregunta para Pablo era que si ha entendido bien, has dicho que a algunas personas les pareció un sacrilegio que presentaras tu mirada sobre Doña Rosita. ¿Y cuáles eran los argumentos? Si entendió bien, ¿cuáles eran los argumentos cuáles eran los argumentos de que estos textos eran sagrados, intocables? Esta era la pregunta para Pablo. Y para Bárbara, una muy precisa, porque el personaje de Malinche ha conservado el nombre de Marina y no el de Malinche o Maligalí o Malitzin en el título de tu obra. Y por fin para Sebastián y Bárbara, con respecto a la censura de Muero porque no muero, porque fue eliminada de la programación de teatro público por cuestiones políticas, sí existe censura también en Uruguay y México. Bueno, vamos, vas tú, Bárbara, voy yo. Bueno. Es que está aquí en el chat, están las preguntas. Aquí están las preguntas en el chat. Sí, a mí está muy claro. interesante Vale. también, por si se Sí, perdieron, sí. aquí están escritas en el chat. No sé, ¿quieren que me arranque? Bien. Sí, adelante, Bien. Bárbara. Ok, miren, es que la pregunta que me hacen es muy concreta y también de ahí me voy a ligar un poco a lo de la censura. Sí, voy a decirte dos motivos esenciales por los cuales en la obra, voy a dar un poco de contexto, es una obra de un encuentro hipotético entre Isabel la Católica y Malinche, que es una figura muy importante en la historia de México. Entonces, la obra se llama Marina e Isabel, y durante la obra son Marina e Isabel, aunque se aclara que es Isabel la Católica y la Malinche, se aclara perfecto desde un principio. Pero ¿por qué no usé el nombre de Malinche? Y eso es algo que me han preguntado mucho. Primero, porque mi objetivo era desmarcar un tanto la obra de la cuestión histórica. Mi obra no es una obra histórica, arranco a 2 personajes que están mucho en nuestra psique, en nuestra historia, y en todo mexicano está quién es Isabel la Católica y quién es la Malinche. Entonces me agarro de eso para hablar de otra cosa, pero no es una obra histórica, biográfica, donde uno vaya a aprender algo sobre ellas, porque realmente, aunque sepas algo de ellas, ves la obra y te confundes absolutamente. Entonces, por eso era importante que no se llamara Malinche e Isabel, porque entonces inmediatamente se iba a conectar con una cuestión histórica. Y la otra es porque en esta obra los personajes son la dueña de un corporativo empresarial muy importante, que es Isabel, y la otra es una obrera, líder sindical de una empresa donde las condiciones laborales no son adecuadas y está amenazando con una huelga. Pero entonces, si tomamos a esos personajes, esta empresa transnacional ya existe, estos trabajadores ya están, ergo, la conquista ya pasó. Estamos en un momento histórico posterior, y en ese momento histórico posterior, ya Malinche tenía un nombre bautizado español como Marina. Sí, y aparte Malinche es una mala pronunciación de los españoles de Malinci. Entonces también usar Malinche era usar una versión española. No, el verdadero nombre es Malinali, que luego fue Malinci, porque la terminación sin significa doña, era un rango, el sin. Entonces, es todo un estudio, que bueno, es un estudio muy profundo que hice para hacer esa obra, pero bueno, en breve, esas son 2 de las razones por las cuales el personaje se llama Marina. De la censura sí me gustaría decir que, y voy a hablar aquí en México, ojalá el teatro que hacemos, a mí me encantaría ser censurada por el gobierno.
Me encantaría que la censura existiera en el teatro en México, porque eso significaría que el teatro importa, porque eso significaría que el teatro aún revoluciona, que aún es una amenaza para el gobierno, que aún es una amenaza para el sistema, y entonces por eso nos censuran. Y ahí está también mi cuestionamiento también. ¿El teatro ya ha devenido en ser un mero entretenimiento o realmente tiene una voz política, una voz social que pueda influir tanto como para que el gobierno te censure o que al gobierno le importe lo que sucede en el teatro? O sea, aquí en México tú puedes hablar mal del presidente, puedes hacer cualquier cosa y a nadie le importa, el presidente nunca se entera porque no considera que el teatro tenga fuerza. Entonces a mí me encantaría que el teatro tuviera esa fuerza como para que llegaran las Fuerzas Armadas a censurarme, ¿no? Sebastián. Bueno, en cuanto a la censura, nosotros en lo bueno tenemos censura institucional. A mí me dio gracia cuando dijiste ojalá vengan a censurarnos porque el teatro importa, pero yo no, ojalá que no, porque en realidad en nuestra historia reciente, las veces que, o sea, cuando el Estado censuró fue porque estábamos en dictadura, eran situaciones como de mucha violencia institucional y bueno, eso como no. Sí hay otro tipo de censura que es la cultura de la cancelación, que se da mucho y si bien no es institucional, tiene como consecuencias bastante complicadas que a mí no me ha tocado, no sé por qué, en realidad, no en teatro sí, capaz que más por ejemplo, en personajes en obra narrativa, donde, por ejemplo, hubo un colectivo que identificó que había un personaje de una novela mía que era un personaje tremendamente machista, pero está construido así, o sea, existe porque está construido como un machista. Después cada comunidad verá qué hace con ese personaje. Pero existe eso, existe la cultura de la cancelación, donde hay determinadas obras, hay determinadas personas que aparecen en páginas y se denuncian como que no cumplen con uno de los elementos políticamente correctos en ese momento, que aparte lo políticamente correcto ahora me llama mucho la atención porque cambia por mes. O sea, lo que era políticamente correcto el mes pasado, hoy no lo es. Es como, entonces como a mí ya no me preocupa porque nunca voy a poder tener contento o contenta a todo el mundo, no voy a tener forma. Entonces yo lo que hago es hago arte. Y a mí me parece que si el arte genera eso, bueno, que lo genere y seguramente el mes que viene va a ser distinto. Otra cosa es denuncias graves, ¿no? Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas, yo estoy hablando de, por ejemplo, eso, hay un personaje que es machista, no vayan a ver esa obra porque lo que hace es promover el machismo, y otro dirá, bueno, pero en realidad está mostrando al personaje machista para que reflexionemos sobre eso. Yo qué sé, es como que eso sí pasa, no hay institucionalmente un tema de censura. Sí es verdad de que hace unos años atrás esa censura, esa cultura de la cancelación, logró que haya gente que se quedara sin laburo. Alguna gente, capaz que más justificado según lo políticamente correcto, y gente que no. Entonces, bueno, estamos como en esa discusión en el mundo, me parece. No creo que sea algo específicamente de Uruguay. Me parece que eso pasa en todo Uruguay y Argentina, que es lo que yo conozco más. Creo que es una cosa mundial, me da la impresión ahora. No lo Creo que sé. ahí está el verdadero peligro, ¿eh? Eso es lo más grave ahora, lo políticamente correcto, que va a matar el arte. Si el arte tiene que ser políticamente correcto, no No es se arte. puede. No, es que no se puede, porque aparte de lo políticamente correcto es tan dinámico que incluso conversando con un amigo mío, que yo tengo un amigo que escribe comedia y le pasa de que vive exclusivamente de escribir teatro, por lo tanto escribe una comedia cada 2 meses, cosa de nada, de tener como mucha cantidad de cosas. Y él me contaba que empezó a escribir una comedia, ponele, en enero y en marzo lo que había empezado a escribir ya no estaba bien más. Por lo tanto, es porque había surgido un caso, no sé qué, y se como que se vinculaba con ese caso. La terminó usando el otro semestre, o sea, la misma que empezó a escribir en enero, no pudo usarla en marzo, la terminó usando en junio. Por lo tanto, no se puede hacer. Incluso si quisieras sostenerlo políticamente correcto, no lo podés hacer a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo soy un defensor de hacer con honestidad, ¿sí? Y que creo que cada uno tiene una estructura de valores como bastante clara, que la podrá defender más o menos, pero como que cada uno la tiene. Y bueno, después que pase lo que pase, no podemos tener contento a todo el mundo, me parece. Yo no lo hago así al menos. No puedo, aunque quiera. No, desde luego es imposible, sí. Yo creo que ahí, bueno, también Lucía lo que se refería es como a un caso que sucedió
en España, ¿no? Que sí que hubo como una censura. Sabéis que en España tenemos un partido político de extrema derecha, Vox, que está empezando así a censurar bastantes obras, digamos, una censura como la que podemos entender de una manera, ¿no? No una cultura de cancelación, sino una cultura, o sea, una censura, pues como un poco la que había en otros momentos, ¿no? Entonces sí que hay varias obras, digamos, que, bueno, pues que de repente se han cancelado o que estaban vendidas a no sé qué sitio y de repente se han tal, y bueno, tiene que ver con los temas que tratan o porque existan personajes homosexuales o porque, en fin, por mil cosas, ¿no? Y bueno, en España sí que está empezando a suceder de manera muy minoritaria, pero siempre está empezando a suceder pequeños casos de censura así, ¿no? Que sí que es algo como... eh, ¿Pero es institucional? O sea, ¿es el Estado el que censura o es Sí, el lo que pasa es que gobierno? es una censura, claro, no es una censura previa, es una censura, digamos, donde tú haces una obra y entonces la obra luego va a tener una gira donde va a no sé qué teatros públicos y entonces los que gobiernan en esas ciudades son los que, digamos, determinan si se compra la Termina obra. siendo La institucional al obra. final, claro. Claro, o sea, Que digamos que es una censura eventualmente, en el sentido de que no te compran la obra o la obra ya estaba programada y de repente no se pone, o no te digamos, habilitan es al que no la teatro o compra. lo que sea, sí. Claro, Ah, exactamente, con lo cual incide en que esa obra, digamos, pues no pueda vender esas funciones, etcétera, ¿no? O sea, otro caso, digamos, otra cosa diferente, ¿no? Ok, ¿algo más? Sí, ese creo que se ha tocado, fíjense cómo estábamos hablando de este triángulo de 8.000 kilómetros, cada lado. Cómo, claro, eso de la censura fue como en una época donde era como, este es el enemigo, ¿no? La censura, pero ahora hay otros enemigos silenciosos que a mí me parecen más graves. Esta tendencia de lo políticamente correcto. más peligrosa. Y ahora, por ejemplo, en México el teatro lo produce la iniciativa privada, ya ni siquiera el gobierno, por eso es que no le importa tanto, la iniciativa privada, y entonces ahora para que tus obras se monten, le tiene que gustar a la empresa que te va a dar el dinero para hacerla. Y entonces incluso pues te pide que hasta promociones sus productos, ¿no? Y entonces a las nuevas generaciones que están ahora nacientes, escribiendo y produciendo, de pronto hay un lavado de cerebro vamos, muy intenso y con el nuevo gobierno de que hay que hablar de esto. Si quieres que tu obra no prospere, tienes que hablar de estos temas de moda que son la agenda política. Y aparte hablar de una forma súper obvia, básica, o sea, tiene que ser temática la obra de la agenda política del gobierno. Entonces, a mí eso me parece peor que la censura, porque sí está cuarteando el espíritu de libertad de la creación. Eh, o sea, son cosas como bien peligrosas. O sea, uno que viene de otra época y tal, pero a las nuevas generaciones yo sí las veo como muy... eh, es lo que están viviendo, es lo que están viendo, y de pronto es de que para que mi obra, ¿no? Se presente y tal, pues tengo que hablar de esto y de esto. Y a mí me parece eso tremendo. Censuran el Sí, espíritu, o sea, ya no censuran el producto, se está censurando, se está acotando el espíritu creador. sí. Igual viste que sobre todo la juventud tiende yo yo doy clase de literatura a adolescentes, y viste que la juventud lo que tiene es una cosa como beligerante frente a ese tipo de cosas que están buenas, que por lo menos acá, ¿no? Cuando se impone con esa fuerza, sea sutilmente o no tan sutilmente, yo lo que he visto de los adolescentes que, capaz que yo era igual cuando era adolescente, no me acuerdo, pero va a pasar un tiempo, pero como que reaccionan, tienen como una cosa reaccionaria genética que a mí me parece que está buena. Yo que sé, por ejemplo, en los liceos, en las secundarias donde yo había dado clase, nosotros damos teatro al final. Y también pasa, nosotros en Uruguay lo que tenemos es, si bien hay alguna ayuda institucional, pero no es para todos, porque es solamente para el que accede, la gran mayoría de nosotros somos compañías independientes. O sea, nosotros ganamos plata de acuerdo a lo que se vende de entrada. Entonces, lo que sí termina pasando es que para nosotros, que ya estamos como más parados como en la cultura popular, tenemos que terminar haciendo más tarde o más temprano alguna obra que quiera el público, porque si no, no tenemos cómo sostenernos. Eso es un hecho. Si bien no hay institucionalmente algo pedido, sí hay que el público pide determinados temas. Eso es una realidad.
o determinadas, por ejemplo, la comedia en Uruguay vende muchísimo más que el drama. Entonces yo por lo menos tengo que tener una comedia por año, si yo quiero poder mantenerme laburando específicamente de esto. Y los chiquilines, cuando se les ponen esas imposiciones, consiguen guita por su cuenta y hacen lo que se les antoja, pero solamente por el hecho de hacer algo diferente. Que eso está bueno que pase. No sé qué pasaría acá en Uruguay, por ejemplo, no tenemos financiación privada. Es muy poca la financiación privada que tenemos, entonces como no llegamos ahí todavía. No sé si se va a dar. Sé que en Argentina sí hay financiación privada y sí que está pasando lo que vos decís que pasa en México. A nosotros no nos pasó todavía. Pero yo eh, tengo fe en que toda esa generación nueva sea reaccionaria para contra todo esto y que se generen cosas que estén buenas reaccionando en contra de esto, porque aparte los que nos dedicamos al teatro, cuando arrancamos los primeros años no vivimos del teatro. Entonces, en realidad el teatro es como un extra, como que tenemos hasta que después algunos nos asentamos y otros no. Pero nada, ojalá que reaccione la juventud frente a eso que estás contando. Bueno, son reflexiones que darían, ¿no?, lugar a muchas más preguntas. Personalmente yo tenía dos, no voy a formular ninguna porque tenemos que despedirnos. Primero, dándoles las gracias a los tres. Ahora también le doy el micrófono a Gemma para que también se despida. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. Espero que lo haya sido también para ustedes tres, evidentemente. Para nosotros sí. Veía a los estudiantes, a las estudiantes tomar notas y escribir, así que muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, en el caso de Bárbara y de Sebastián también por haberse despertado tempranito y haber estado con nosotros. Gracias, Pablo, por haber aparecido primero. Nada, muchísima suerte con todo, con sus proyectos. Les paso un momento la palabra a Gemma para que se despida y de nuevo, muchas gracias. Yo me despido también rápido. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido motivador, estimulante y gracias por vuestra generosidad, sobre todo por la de Bárbara, porque empezar el día sin café entiendo que debe ser bastante duro y sobre todo con el ataque al corazón que le ha tenido que dar al darse cuenta de la garrafada que he cometido. Así que te pido otra vez disculpas y os deseo mucho éxito, ¿no? Así que muchas, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros y gracias por organizarlo y un gusto, Sebastián, Bárbara, conoceros, que estéis muy bien. Igualmente. Igualmente. Y una cosa que tiene linda esto, me parece estas instancias, es conocernos entre nosotros. Nada, sigámonos en Claro, las redes sociales, porque ya viste que en la presencialidad nos hubiéramos quedado tomando un café y nos íbamos a comer por claro, ahí. claro. Y como Sí, no sí, podemos, sí. nada, sigámonos y Vale. sigamos conversando. Y si alguna vez viajan para acá, me mandan un mensajito y nos tomamos un café por ahí por el centro, yo qué sé. Así Igualmente, por que, aquí, por España. Un ¿estamos? beso. Chao. Bueno, Sí, gracias a también todos. muchas gracias por la idea, Gemma, y no te apures. Yo sé que están planeando esto desde hace meses y tal, y bueno, esos datos de la hora suelen suceder. Pero bueno, lo bueno que nos encontramos, a mí me da mucho gusto encontrarme. A mí me emociona mucho el compartir con gente que está tan distante. Yo de niña siempre esperé que se inventara la teletransportación que yo veía en los programas estos de los 70s. Yo amaba la teletransportación y yo juraba que para el 2000 ya iba a existir. Estoy en el 2024 y aún no existe. Pero me doy cuenta que a través de esos encuentros es la teletransportación real, ¿no? Que podemos estar en Lituania conversando con ustedes, pero también con Uruguay, también con Valencia. Y bueno, Pablo, Santiago, un gusto haber conversado con ustedes. Y estos encuentros, coincidimos en muchas cosas, pero se fijan, cada quien tiene una energía y una fuerza distinta y lo expresa distinto, pero creo que conectamos en muchas cosas. Y bueno, muchísimas gracias por provocar estos encuentros. Bueno, gracias a ustedes. Bye. Gracias, adiós. Que Adiós, pasen adiós. lindo. Chao, gracias.